Los salmistas y los adoradores deben de tener actitud de adorador arriba y abajo. Acá arriba del stage, ¿verdad? Esta es una plataforma que no es ni el lugar santo ni el lugar santísimo. El lugar santo es toda la congregación. Esta es simplemente una plataforma, pero así como tenemos la actitud de adorar aquí, queremos que también la tengan cuando están sentaditos en la banca y que puedan escribir y puedan tomar nota de las cosas que se hablan aquí en la iglesia. Bueno, yo quiero ya iniciar la palabra del Señor y espero de que no le vaya a sonar el celular, por favor. Apáguenlo. Si usted me suena su celular, lo voy a poner de pie para que se vaya a apagarlo afuera. Porque ya se les ha dicho muchas veces y parece ser que a algunos se les va por alto. Tal vez así con ese poquito de pena, ¿verdad? Que le diga yo, por favor, hermano, vaya a apagar su celular afuera. Así aprendemos un poco. Denle la bienvenida a la palabra del Señor con un fuerte aplauso en esta noche. Y vamos a abrir nuestras Biblias, las Sagradas Escrituras, en el libro de Lucas capítulo 16. Bueno, vamos a tener varios versículos de la palabra del Señor y yo quiero que usted lo pueda ir anotando si está anotando, pero vamos a tomar el primero que es Lucas capítulo 16, versículo 10. Lucas capítulo 16, versículo 10. Es una frase no exclusivamente por lo que yo voy a hablar, pero sí es una de las partes que voy a tocar en cuanto a lo que vamos a enseñar para los jóvenes, para los padres, en esta enseñanza que tenemos todos los sábados, que es para nuestros matrimonios, para nuestras vidas como matrimonios. Y esta es una de las frases que voy a tomar, porque los matrimonios sabemos que debemos de aprender a ser fieles en lo poco y también debemos de ser fieles en lo mucho. Lucas 16, 10, si lo tiene, se pone de pie y leemos la palabra del Señor en reverencia. Libro de Lucas capítulo 16, versículo 10. Me gustaría si usted pudiera leerlo conmigo, nos sería de mucha bendición. Versículo 10 dice así, lo leemos. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Tome su asiento. Yo se lo voy a leer en la otra versión internacional que dice, el que es honrado, diga conmigo honrado. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro, diga íntegro, en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Yo quiero tomar esta frase porque yo estoy enseñando acerca de la educación de nuestros hijos. Es la serie que tenemos que viene en secuencia de la educación de nuestros hijos, cómo educar a nuestros hijos. Y una de las cosas que quiero hoy poner en la línea de nuestras vidas o de nuestra educación como padres es que nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos a ser fieles. La versión internacional me gusta no porque dice ser fieles, sino que dice ser honrado. Ser honrados. La palabra honra y la palabra honrados, o sea, es decir, honra y honrado es lo mismo, pero la palabra honra significa el más alto concepto. Voy a poner esta palabra de esta manera. La honra es darle el más alto concepto a un ser, a un padre, por ejemplo, a un padre, a una madre o a un familiar, a un vecino, a una persona mayor que nosotros. La palabra honrar significa darle el más alto respeto a quien lo merece. Jesucristo dijo que hay que darle honra a quien honra merece, es decir, respeto a quien respeto merece, ¿verdad que sí? Por eso me gusta la frase que declaró Benito Juárez, si no me equivoco, usted corríjame, cuando dijo Benito Juárez que el respeto al derecho ajeno hace la paz. Y esa es una frase muy, pero muy perfecta. El respeto al derecho ajeno, es decir, el respeto al vecino. Diga conmigo, el respeto a mi esposa hace la paz entre ella y yo. El respeto de la esposa hacia el esposo hace la paz entre ellos dos.
Entonces la palabra de Dios está diciendo acá en el libro que leímos de Lucas, en el versículo 10, dice, en el versículo 10, el que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Aquí no está hablando Cristo acerca de los padres. Definitivamente este texto no aplica para los padres, pero yo quiero aplicar esta frase de ser honrado o de ser íntegro con nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos íntegros? ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos honrados? ¿Cómo sabe usted que son honrados sus hijos? ¿Cómo usted se da cuenta que sus hijos son honrados? ¿Qué es honrado? Honrado es aquella persona que respeta. El primer punto que dijimos es el respeto. Usted deja $10 en la mesa y en la mesa se quedan esos 10. Usted le dice, no quiero que me gastes más de la cuenta, y no le gasta más de la cuenta. Eso es ser honrado. Usted le da $100 a su hijo para que vaya a comprarse su camisa, su par de zapatos, y usted sabe que no le va a gastar esos $100, le va a comprar nomás los zapatos, va a comprar lo que necesita. Ahora, íntegro va más allá de ser honrado. La Biblia llamó íntegro a un hombre que lo puso a prueba y se llama Job. Job fue un hombre que Dios lo miró justo y también lo miró íntegro y también lo miró perfecto. 3 grandes cosas habían en la vida de Job: íntegro, justo y perfecto. A nuestros hijos debemos de enseñarles a ser honrados y también les debemos de enseñar a ser íntegros. Cuando hablamos de integridad, no hablamos solamente de respeto, porque una persona puede ser íntegra no solamente porque puede tener tentación de agarrar dinero. La integridad no solamente se muestra cuando hay dinero de por medio y uno tiene la tentación de agarrarlo, o el hijo tiene la tentación de agarrarlo. Yo me acuerdo que yo le robaba a mi papá cuando estaba chiquito. Yo nomás oía, pero ya ve que nuestras casas no eran casas con cuartos separados cada quien. Yo nomás oía que mi papá se quitaba el pantalón y cuando se lo quitaba le sonaban las coras que andaba ahí, le sonaban los centavos. Y yo decía, trae. Y yo nomás esperaba que se durmiera. ¿Y sabe qué hacía yo? Me iba lo más quieto que podía. Iba pero tan cuidadosamente a buscar el pantalón donde estaba. El problema era cuando ya llegaba el pantalón que no sonara. Íntegro no precisamente es aquel que teniendo intención o teniendo, por decir algo, o teniendo en sus manos o a la vista algo para poder pecar. No solamente la integridad se muestra en ser una persona honrada e íntegra, una persona de respeto, sino que la integridad tiene que ver cuando una persona aprende a respetar no a un padre solamente, sino a una cultura, sino a un estilo de vida. ¿Por qué le digo esto? El maestro, cuando vino a la tierra, Jesucristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Pero en otro pasaje dice, yo no vine a traer paz, vine a traer guerra, vine a traer problemas. ¿Por qué? Porque él fue íntegro con Dios en todo, él no pecó, pero también fue íntegro con la ley, fue honrado en todo. Cuando le pidieron los tributos, él pagó los tributos. Cuando tenía que callar ante el César, él callaba ante el César. Cuando tenía que decirle sus verdades a alguien, se las decía. Eso no le quitó el ser íntegro, el ser honrado, el ser respetuoso, pero sí tuvo que mostrar lo que él traía y se llamaba el nuevo evangelio, es decir, las buenas nuevas. Las nuevas noticias traían un estilo de vida y ese estilo de vida tenía que introducirlo en la vida de todos aquellos que ahora venían detrás de él para aprender cómo comportarse. Jesucristo nunca le dijo a un fariseo, tú eres fariseo, no eres de mi bando, ¿verdad que no? Ni tampoco le dijo al fariseo, te vas a ir al infierno porque eres fariseo. El problema de los fariseos no era porque eran fariseos, el problema es que los fariseos venían a él y lo atacaban a él. Oh, si tú supieras quién es esa mujer, no estarías tú comiendo con ella, no te dejarías lavar los pies. Estaban ellos criticándolo a él. Mas sin embargo, su ética,
Su actitud, su integridad no le permitía dividir a una mujer pecadora a él, que era el Dios Todopoderoso. Es decir, cuando nosotros les enseñamos a nuestros hijos a ser íntegros, a ser honrados, hermano, cuando ellos miran que usted está platicando con una persona adulta, ellos no se meten en la conversación. ¿Cuántos dicen amén? Y no es porque usted lo vaya a castigar, es porque les ha enseñado a ser honrado. La persona honrada tiene que callar cuando tiene que callar. Habla cuando se le pregunta, contesta cuando se le pregunta. Pero hay hijos, hermano, que la mamá está hablando, ella está queriendo ocultar algo y el hijo ya se lo sacó en público. Ay, dice la hermana, no, yo no tengo novio, estoy orando al Señor. No, si allá llegó uno el sábado, yo te vi que fuiste a comer con uno el sábado. Y allá la dilata el hijo. Ese no es ser honrado, no es ser educado, ¿verdad? Ya yo he escuchado esas conversaciones. No, es que yo no estaba. Sí, estuvimos, ahí estábamos. Hay muchachos que son tan mal educados y nosotros no les hemos enseñado a ser íntegros con sus padres. Un muchacho íntegro no es aquel que tiene tentación de tocar el dinero, sino es aquel que sabe que tiene que obedecer a sus padres, tiene que amarlos, tiene que respetarlos, así como también tiene que amar y respetar a Dios. De la misma manera tiene que amar a los padres. Uno de los mandamientos que le dejó a los hijos es: honra a tu padre y a tu madre. Amén. El mandamiento que trae promesa. Hay mandamientos que no tienen nada que dar, pero hay mandamientos que automáticamente traen promesa. Y en la promesa para los hijos, cuando Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tengas largura de día y de años. O sea, al honrar al padre y a la madre, automáticamente esa promesa trae largura de días. Pero hay otro mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y no dice que nos va a dar por amarlo. El problema de nosotros es que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta que esta vida es una vida de aprendizaje. Es una vida de poder nosotros buscar quien nos enseñe, quien nos pueda dar las herramientas. Y Lucas está diciendo no a los hijos, no a las parejas, pero sí a los cristianos. Y le está diciendo: el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. El que se le da $1 porque no se le puede dar 2, con ese $1, ese niño va a estar contento en la escuela. Yo me acuerdo que en la época que íbamos a la escuela, a nosotros no nos daban todo ese dinero que se les da a los muchachos hoy. Nos daban una cora en aquel tiempo, 25 centavos, y nos iba bien a los que les daban 25 centavos. ¿Se acuerda usted? Porque antes, vamos a hablar de los 70s, 60s, se usaban los pennies, los centavos, no se usaban los 25, el peso. Eso de centavos era bastante. Ellos se conformaban con 3, 4, 5 centavos, ¿verdad que sí? Llegaban con 1 centavo, compraban un bolillo, con 1 centavo se compraban una ice cream, no sé, yo estoy tratando porque me contaban mis abuelos, pero en mi época nosotros teníamos que llevar ya 25 centavos, 50 centavos, 75 centavos. Hoy ya no son centavos, hoy son 1, 2, 3, 5, $10 que piden los muchachos. Están pidiendo casi 1 hora de su sueldo. Ahora, ¿qué hacen? El otro día le pregunté a mi niña porque consecutivamente llegaba: mami, necesito dinero. Y se llevaba sus 10, 8, 10, 15, $20. Un día le pregunté yo: oye, ¿y qué haces con tu dinero? Y me dice mi Jani: es que invita a sus amiguitas a comer. Oiga, pues que sus amiguitas también pidan y traigan para comer ellas. Pero si no se les enseña a ser fieles con lo poco, mucho menos van a ser fieles con lo mucho. Usted le pone $20 a su hijo en la mano para que se lleve a la escuela, mañana le va a pedir otros 20, no va a guardar para el día de mañana. Debemos de enseñarles a nuestros hijos a ser fieles, diga fieles. Ahora, el problema de muchos de nosotros es que no les enseñamos a ser fieles porque nosotros los padres tampoco somos fieles. Usted no le ha llegado el dinero a sus manos cuando ya saben que lo va a gastar. Y cuando le llegó, ni cuenta se dio, ni lo calentó, ni lo tuvo en la bolsa, porque así como lo tenía, así lo pasó para otro lado. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Entonces, si usted no tiene ese principio en su vida,
¿cómo le va a enseñar a sus hijos a tener ese principio? ¿Me doy a explicar, iglesia? Ahora, si usted es fiel con lo poco, a muchos nos toca que ser fiel con lo poco porque no llegamos a lo mucho. O sea, es decir, no subimos del mínimo. En pocas palabras, nos conviene quedarnos en lo poco porque no hemos aprendido a ser fieles en lo mucho. Te digo una cosa, hermano, iglesia, y se lo digo a ustedes, padres, nunca te va a dar el Señor más de lo que no puedes manejar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay muchas personas que lo único que hacen y lo único que piensan cuando tienen es en el yo, en lo que necesito yo, en lo que tengo que comprarme yo, en lo que tengo que pagar yo, en lo que tengo que darle yo, y todos están pensando en el yo, en el yo, en el yo y en el yo. La Biblia dice, si eres, y dígalo conmigo, si eres fiel con lo poco. Ahora, ¿con quién va a ser fiel usted? ¿Con el dinero con quién va a ser fiel? ¿Será que usted va a ser fiel? Le llegaron $200 a la semana, va a guardar 150 y se queda con 50. 3 huevitos para toda la semana, 5 tomates, 1 libra de frijoles, 1 libra de arroz y $50 le ajusta para toda la semana. ¿Será que eso es ser fiel? Eso es ser miserable. Fiel significa que cuando a usted le llegan $200, lo primero que tiene que hacer, gracias Señor porque me diste, te voy a dar a ti lo que te corresponde. Eso es ser fiel. Cuando usted es fiel con Dios, no con el cónyuge. Hay mujeres que esconden el dinero de sus esposos. Hay mujeres que tienen cuentas separadas y él ni cuenta se da. Hay mujeres que van guardando por otro lado. ¿Y sabe por qué lo hacen? No es porque les hayan enseñado a ahorrar, es porque piensan, es que si el viejo me deja, por lo menos yo me quedo con el dinero que ahorré. Están pensando en la separación, en la división y en el pecado. Por eso es que están ahorrando ese dinero. ¿Hay alguien que usted haya conocido de esa manera que es así? Una vez una hermana me dijo a mí, pastor, tengo una cuenta de banco y mi esposo no lo sabe. Cuando me dijo a mí, ya casi me pagaba un infarto a mí. Pero ¿cómo tienes una cuenta de banco? Si ni le vaya a decir, me dijo. Me dejó a mí con ese pecado dentro de mi corazón. No le vaya a decir y me metió en un aprieto a mí. Porque el otro tiene 2 trabajos, trabajando duro, trabaja ella, trabaja él con 2 trabajos. Oiga, y la otra ahorrando su dinero. ¿Usted cree que eso es ser íntegro? ¿Usted cree que eso es ser honrado? Honrado es cada vez que usted le llegue algo a su vida, usted va a ser fiel con Dios primero y después Dios se encargará de lo demás suyo. Pero a su hijo usted le dice, ¿qué quiere, mi hijo? Quiero el Nintendo 10. Y ahí va la mamá. Ay, me voy a quedar sin pagar mi aseguranza de mi carro. Me voy a quedar sin... Y allá va a comprarle el Nintendo 10. ¿Usted cree que eso es ser íntegra, una madre? Bueno, lo necesita. Hay muchas mujeres que lo hacen para que se entretengan. Y a mí me da un coraje y por eso es que regaño a mis hijos. Yo soy parejo con todo y ustedes saben que así soy yo. Me da un coraje que después de comprarle sus buenas cosas, se entretienen con esas cosas. Esas cosas no se compraron para entretenerse, se compraron para absolver una necesidad. No, que están todo el tiempo. Pregúntele a mi hija cuántas veces le he quitado el celular por andar no obedecer lo que yo le digo. Porque no se lo compro para que se divierta, se lo compro para que supla una necesidad. Y es de hablarnos cuando necesita hablarnos. Ahora, pero hay mujeres que no son íntegras ni son honradas con sus hijos, mucho menos les van a enseñar a ser honrados a sus hijos, porque lo único que hacen es comprarles entretenimiento, pero no los educan cómo usar el entretenimiento. Les compran el iPad, les compran el PSP, le compran el Nintendo 10, les compran todo lo habido y por haber, les compran los mejores teléfonos. ¿Por qué se los está comprando? ¿Será que tendrá en el nivel de lo mucho para que esté comprando mucho? ¿O está en el nivel de lo poco, pero lo único que usted quiere hacer es agradar a su hijo? ¿Hello? ¿Con qué condición usted compra para su hijo? Si usted no le enseña a ser fiel en lo poco, su hijo va a ser un gastador de primera. Un niño me dijo a mí una vez, estábamos mirando su carterita que tenía él de películas.
Y yo la estaba mirando todas las películas que él tenía. Y cuando llegué al final de todas las películas, me encontré con un papelito doblado ahí. Y yo lo saqué y miré. Y allí decía, cuando uno tiene allí notado todo, ¿cómo se llama eso? No, pero hay otro nombre. Un inventario. El inventario de mis movies había puesto el encabezado. Y decía, ahí estaba la movie de Nemo. Ahí estaba, y empezaba a leer todas las movies que él tenía. Y todos los días contaba las movies y sabía si le faltaba una o no le faltaba una. Y yo me quedé, este niño, wow, ¿y por qué haces eso tú? Es que mi mamá me ha dicho que si yo pierdo una, ya no me compra la que sigue. Una buena manera de educar, de aprender y enseñarle a nuestros hijos a que cuiden. No te vuelvo a comprar el teléfono al menos que se te arruine. ¡Ja! Pero allá está la mamá, trae el teléfono recién nuevo y ella le está comprando el otro. Y allá dejó el teléfono que recién. Y eso incluye para todos nosotros, incluye para mí también, hermano. Pero hay que aprender a enseñarles a ser fiel con lo poco, para que aprendan a ser fiel con lo mucho. Ahora vámonos al otro versículo para tocar el otro punto que quiero yo entrar a la palabra del Señor. Y está en Filipenses capítulo 2, versículo 4. Filipenses capítulo 2, versículo 4 dice así: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Una vez más, no mirando cada uno lo suyo propio. Ese versículo aplica para los adultos cristianos, ¿verdad que sí? No aplica para los niños. Yo estoy diciendo esto, que esto no es para los niños. Pero si aplica para los padres, también debe de aplicar para los niños. No mirando lo suyo o lo propio cada quien. ¿Qué quiere decir eso? No mirando lo propio cada quien o lo suyo cada quien. Quiere decir que usted va a tener que tener cuidado, porque sus necesidades, oiga bien, sus necesidades no son las únicas. Sus necesidades no son las únicas a suplirle o a resolver. Las necesidades suyas también son las mismas necesidades de otro. Las necesidades suyas también son las mismas del compañero con el que está sentado a la par suya. Entonces, cuando la Biblia dice no hay que ver por lo suyo propio, está diciendo que antes de que usted derroche el dinero, antes de que usted lo gaste en cosas que no necesita. Por eso es que este país es el país consumidor, es el país número 1 en consumo. Y si usted va a los closets de las mujeres, tienen 50, 100 pares de zapatos que hace 2 años no se los ponen, ni saben. Deberían de tener un inventario también. Usted abre el closet de los zapatos, por decir algo, porque son las que más tienen. Hermano, no les caben los montones de zapatos. Bolsas enteras sacan llenas de los closets de zapatos. ¿Pero para qué las sacan? ¿Usted cree que la sacan para regalarle al que no tiene? Para irse allá al homeless, allá a Tijuana a regalarle los... No, lo sacan para guardarlo porque quieren meter otra tanatada, como dicen ahí en mi país, de zapatos que van a comprar. ¿O me equivoco, mujeres? Se sube un poquito la vista más para arriba y encuentra la ropa. No, aquí no está, y se va para el otro closet. No hay nada, y se va a las canastas que tiene llenas. Y ya, mire, hermano, el pobre hombre 2 bolsitas tiene de ropa y la mujer tiene lleno el closet de cosas ahí. Amén. Y se da cuenta usted que antes, diga conmigo, antes de ver mis necesidades, tengo que verle la de los demás. ¿Sabe por qué, hermano? La Biblia dice, no hay que ver por nuestros propios deseos. Pónganme el texto otra vez y lo leemos, porque me gusta este texto. Dice, no mirando cada uno, voltea a ver a su vecino, voltea a ver a su vecino. No mirando cada uno, porque aquí está hablando de grupos, aquí está hablando entre comunión.
No mirando, ¿cómo dice? Cada uno. Ahora, nos entretenemos aquí un poquito. Si nosotros fuéramos fieles con lo poco y fuéramos fieles con lo mucho, lo primero que haríamos antes de sacar esas bolsadas de ropa y de zapatos de nuestro closet, iríamos a ver quién de las hermanas siempre trae el mismo par de zapatos, siempre trae la misma blusita, siempre trae el mismo pantaloncito, siempre trae la misma cartera toda mugrosa. Hay que ver a quién podemos bendecir, a quién podemos darle, a quién podemos regalarle, antes de ver cada cual lo suyo propio, sino viendo la necesidad los unos por los otros. ¿Me explico? Es un problema cuando los padres tienen un solo hijo, porque le compran mucho a él y no le enseñan a compartir. El niño le compran el montón de juguetes y cuando llega otro niño ahí es una peleadera. ¿Sabe por qué? Porque no le enseñamos a que él comparta. Y desde allí empieza el egoísmo, desde allí empieza ese ego. Eso es de mío, y solo mío, y mío. Hermano, hay gente, óigame bien lo que le voy a decir, hay gente que piensa que a ella se le debe de dar porque es tan pobre que solo a ella se le debe de dar. Y cuando tú estás viendo tu pobreza, diga conmigo, mi pobreza, cuando tú estás viendo tu necesidad, Dios no te va a bendecir a ti. Porque el reino de los cielos no consiste en quién eres tú, sino a quién quieres bendecir. El reino de los cielos consiste a quién le vas a dar de comer. El reino de los cielos consiste a quién vas a vestir. Por eso es que es un problema cuando nos vamos al libro, a la palabra del Señor y nos vamos al sermón del monte. Hoy el Señor empieza a decir un montón de cosas que no las aplicamos. Tenemos que darle de comer al hambriento. Tenemos que vestir al desnudo. Tenemos que ir a los hospitales. Tenemos que ir a las cárceles. Tenemos que ir a los huérfanos. Tenemos que ir a las viudas. Tenemos que ir a los desamparados. Mire la gran lista de lo que tenemos que tener nosotros cuando no miremos lo nuestro propio, sino la necesidad de otro. ¿Quiénes de aquí honestamente le han regalado esas bolsas de zapatos y de ropa que usted no necesita a otros? Cuando yo pueda abrir un contacto en México, en El Salvador, vamos a buscar organizaciones para desvaciarle los closets de zapatos y ropa que usted tiene y donársela a ellos en otro lugar. Hoy por hoy no tengo quién. Tal vez alguien me habla por ahí hoy que nos vea por televisión, me va a llamar alguien, de seguro me va a hablar alguien y me va a decir, Pastor Mel, nosotros tenemos una organización en Tijuana, pues a Tijuana vamos a mandar eso. Amén, hermano. Cuando no mire lo suyo propio, es decir, hermano, no tenemos para pagar la renta y entre todos, fulanito no tiene para pagar la renta, puedes picharle unos $20, sí, tú puedes picharle otros 20, otros 20. Eso estamos viendo la necesidad mutua. No te juntamos para que la pagues toda, pero por lo menos te damos para que tengas algo. Aquí te va toda la iglesia, te dio. Y no es que lo vamos a hacer público, y no es que vamos a recoger ofrenda. El hermano Carlos dice que no tiene para la renta, iglesia, venga y dé. No, tampoco no, porque después vamos a tener una gran cola aquí de gente que se le pague la renta. No ese es el detalle. Pero tenemos que fijarnos muy bien quién tiene necesidad. Voltee al vecino y véale a ver si tiene carita de necesidad. Si el necesitado es usted, dígale, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Dele un aplauso al Señor con todo el corazón. Ahora, ¿por quiénes nosotros debemos de ver? Por los demás. No viendo cada suyo lo propio, sino cada cual por los demás. Eso dice la palabra del Señor. Ahora, ¿qué tal si le enseñáramos ese principio a nuestros hijos? Mire, mi amor, este juguete ya lo tuvo usted 2 años, lo vamos a regalar. Mi hijo Jerry un día aquí en el Yarcel regaló sus juguetes. Para el Yarcel, dijo, y los escogió y los regaló. Y cuando vino aquí los volvió a comprar y se los llevó de regreso. Según él los donó, ¿se acuerda usted? Él regaló su juguete y los compró y se los llevó. ¿Por qué? Porque le hemos enseñado a que debe despojarse. ¿Se acuerda la historia de Brito, de Abel Brito,
El cantante cuando vino acá a la iglesia y dijo que él le había dicho a su mamá que cuando cumpliera años le iban a matar la gallina, la única que tenían para su cumpleaños. Y Abel Brito, cada vez que venía de la escuela, pasaba mirando la gallina y cada vez contaba los días, ya va a ser mi cumpleaños. Y pasaba mirando la gallina y todos los días le tiraba maíz, le llevaba agüita a la gallina. Antes de su cumpleaños, la gallina un día desapareció del corral. Y la mamá decidió servírsela en un plato de caldo riquísima con arroz y tortillas hechas a mano, aguacatitos, chilito, a un predicador que llegó a la iglesia. Y la hermana, por querer atender bien al predicador, gloria a Dios por las que nos atienden así cuando vamos a otros lugares, le mató la gallinita a Abel sin decirle, ¿la quieres donar? ¿La quieres dar? ¿La quieres sembrar al predicador? Ni le preguntó. Ella le dio a la pobre gallinita. Abel, cuando no vio esa gallina, se entristeció tanto, tanto, que le fue a preguntar a la mamá, ¿dónde está mi gallina que no la veo? La mamá le dijo, hijo, vino un predicador a nuestra iglesia y teníamos que darle de comer. Pero tú me dijiste que era para mi cumpleaños. Hijo, tienes que dejarla ir. Siembra en el predicador. Déjala, désemosla a ella. Dios te va a proveer. Y le metió en su corazón, el día de tu cumpleaños no vamos a tener una gallina, sino que Dios te va a dar un puerco para cocinarlo, para matarlo. Eso le metió en el corazón. Y él dice, de verdad, Dios nos va a proveer un puerco. Y él dijo, ok, pues que se la coma el predicador. El día de su cumpleaños, él soñaba que iba a comer puerco, porque puerco allá en Cuba es comida exquisita, es mejor que una gallina. Y el día de su cumpleaños, no sabe cómo, pero ese día comieron puerco. Porque la mamá le dijo, tienes que aprender a dar, tienes que aprender a sembrar. ¿Cuántos de ustedes le han dado dinero a sus hijos para que ofrenden aquí en la iglesia? ¿Cuántos les han dicho, mi amor, de ese dinerito que se ganó, diezme? ¿Cuántos? Porque tenemos que educar a nuestros hijos. Si no somos fieles en lo poco, el Señor tampoco nos va a llevar a este nivel. Cuando nuestros hijos miren la necesidad de otro niño, ellos no la van a querer suplir. ¿Me dice amén a eso? Vámonos a otro versículo de la palabra del Señor. Vámonos al libro de Filipenses, allí mismo en el capítulo 2, vámonos para atrás, pero allí mismo en el versículo 9. Vámonos más abajito, en el versículo 9. Hablando de Jesús, dice así, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿A quién? A Jesús. Por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hay hijos nuestros, óigame bien, que llevan tan marcada la gracia de Dios en sus vidas que en las mismas escuelas donde ellos están pueden mirar la diferencia de nuestros hijos. Hermano, tiene que tener cuidado, porque cuando su hijo se porta mal en la escuela es porque usted le ha enseñado a portarse mal en la casa. Perdónenme lo que le voy a decir, pero es la verdad. Cuando su hijo va y le pega a los compañeritos en la escuela, es porque usted no lo ha sabido educar en la casa. Cuando su hijo va y muerde a los niños en la escuela, es porque no le ha enseñado en su casa. Cuando su hijo no comparte, es porque usted no le ha enseñado a compartir con su hermanito, con su amiguito, con su vecino. Cuando usted no le enseña esos principios, él mismo, su carácter mismo, su personalidad de él va a relucir entre todos. Va a relucir. Y cuando a él le toquen quedar, él no va a fijarse él no va a decir, y fulanito no tiene, maestra fulanito no. Él no se va a preocupar. Mientras tenga él, ahí está feliz. Pero tenemos que enseñarle el principio de que cuando nosotros somos fieles en lo poco, somos fieles en lo mucho, entonces Dios nos lleva a ver la necesidad de otros. Y cuando nos lleva a ver la necesidad de otros, entonces Dios nos da un nuevo nombre. Nos exalta, así como lo hizo con Cristo. A Cristo no se le dio un nuevo nombre porque Él era el mero mero. Él era el que resucitaba muerto. Él era el que hacía No, se le dio porque se sometió a la obediencia, pero al mismo tiempo suplió las necesidades de todo el pueblo. Esa era la posición de Él.
Entonces debemos de ver que nuestros hijos deben de aprender. Deben de aprender, así como todos nosotros, los adultos, aplican estos versículos para nosotros, nuestros hijos también tienen que ver con esto. Ahora, el desarrollo del crecimiento es muy importante para los padres con los hijos, porque usted solo tiene 7 años, diga 7, solamente 7 años para educarlo. Usted me va a decir, no, pero me quedan 8, 9, 10, 11. No, señor, hasta los 7 es el tiempo en que usted forma el carácter y la personalidad de su hijo. Hasta los 7 años. Los psicólogos, los científicos dicen que hasta el año 7 de la vida de un niño está totalmente formado de quién va a ser cuando sea un adulto. Si en la casa se le enseñó a gritar, porque todo el mundo grita, después de los 7, él ya no le va a responder así nice, hoy le va a gritar. Pero ¿y por qué gritas? Bueno, pues ¿cómo? Si aprendió en la casa. ¿Por qué dices malas palabras? Pues aprendió malas palabras. Él no se las escribieron, apréndetelas de memoria, pero sí las oía. Bueno, ¿por qué este niño es tan rezongón? ¿Por qué este niño es tan rebelde? Y los padres empiezan a declarar sobre ellos lo que son. Este niño es bien rebelde. ¿Por qué es tan malcriado? ¿Por qué es tan burro? ¿Por qué es tan ignorante? ¿Por qué es tan así? ¿Por qué es tan...? ¿Por qué? Porque ya se les formó a ellos el carácter y su personalidad. La personalidad se forma en el hogar. El carácter son genes que ya traen de los padres, de los cromosomas de la mamá, de los cromosomas del papá. Y los dos le metieron a él carácter. Y trae el carácter de los dos. Hay unos que son calladitos porque la mamá es calladita. En algunos casos. Hay unos que son hablantines porque el papá es bien hablantín. Hay unos que son tímidos porque uno de los padres es tímido. Normalmente siempre el niño trae ese carácter de lo que él trae de los padres. Pero la personalidad se forma por el medio ambiente, el barrio, los amigos con los que convive. ¿Me dice amén a eso? Entonces usted solo tiene 7 años. Después de 7 años usted cree que lo va a educar. Lo siento mucho. Después de 7 años empieza a revelársele. Hoy es tan tremendo el asunto que los niños de 3, 4 años se le revelan a los padres. ¿Cómo se le revelan? Usted va a la market y no le compran lo que ellos quieren. ¿Qué hacen? Se le tiran al piso y le hacen un berrinche a media market. Hello. Y allá están los padres sufriendo una gran vergüenza. Ay, es que mi niño, y no hayan qué hacer y toda la gente. Y ya vemos ahí padres que somos así como, oh my God, fuera mi hijo ahorita. Ay, que me lo prestara por lo menos un minuto. Que me diera permiso de ser su papá un minuto. Cuando uno mira esos dramas allí, hermano, yo le aseguro que ese niño ya está mal formado. ¿Y usted cree que cuando cumpla 14 se los va a quitar? No. Tiene que tener cuidado. Una vez nuestra niña nos hizo un berrinche de esos. Tenía como 4 o 5 años. Que se avienta al piso. Pues que ella se tira y que la levantamos con el cinto. Y que se volvió a tirar del dolor que le pegó. Nunca más volvió a hacer ese berrinche. O aprendes o aprendes. Amén, hermano. Y otra vez estaba aprendiendo una mañita de una vecinita. La mamá le hablaba a la niña y la niña le repetía y le hacía burla lo que la mamá le decía. Cada vez que la mamá, ve a recoger el juguete, ve a recogerlo. Y la niña le hacía burla. Y la mamá, te voy a castigar, te voy a castigar. Y todo le repetía. Pues esa vecinita venía a visitarnos de vez en cuando. Y la niña querida de su papá, un día apareció haciéndole burla a la mamá. Y que la mamá oyó eso, hermano. No había terminado de repetir cuando le marcó los 6 dedos. 6 dije yo, le aumenté uno. Los 5 dedos y le dio una tremenda cachetada. ¡Paz! Usted no va a hacer eso conmigo. Santo remedio, nunca más volvió a hacer eso. Dice el libro de Proverbios, no detengas la vara al niño, corrígelo, porque si no lo corrige va a acarrear maldición y los días de su muerte van a llegar más antes de lo que Dios había previsto. Pero hay muchos padres, ay, pobrecito, no lo toque, no le pegue. Pues no le peguen al niño, péguenle a la mamá. Péguenle al papá para que aprenda a educar a sus hijos. Amén. Dele un aplauso al Señor, hermano. Si algo Dios le está hablando, hermano. Miren,
Yo soy una de las personas que sí tengo carácter con mis hijos. Y no soy un verdugo, porque los consiento, les compro, les doy. Pero hay que darle al pan, pan y al vino, vino. La Biblia dice que hay que corregir a nuestros hijos. Corrijámoslos pues. Pero hay padres que esperan a que crezcan para corregirlos. No wonder. Hay niños de 18, de 20 años que se levantan a las 12 del mediodía y no son capaces de recogerle la ropa con la que ellos se visten durante la semana. No son capaces de llevársela a la lavandería para que le ayuden. Cuando usted les pida que limpien algo, no lo quieren hacer. Y si lo hacen renegando. ¿Usted cree que crió bien ese hijo? Lo siento mucho, pero no lo crió bien. Tiene que aprender a tener carácter de padre. Porque si no le enseña a ser fiel con lo poco, tampoco le va a enseñar a ser fiel con Dios. Nunca. ¿Cómo va a ser fiel con Dios un niño? Enseñándole a que él debe de guardar respeto en la iglesia. A que él debe, mire hermano, por eso es que yo le digo aquí, debemos de venir a educar a nuestros hijos. No espere que yo se los eduque. Aquí los hijos no vienen para que yo se los eduque. Aquí los hijos vienen para escuchar la palabra del Señor. Aquí al hijo se le enseña que debe de estar sentado y no corriendo en la iglesia. Amén. Aquí al hijo se le enseña que debe de guardar silencio. Aquí a los hijos se les enseña a qué venimos a la iglesia. A adorar al Señor, a cantarle al Señor, a escuchar. Ok. ¿Amén o no amén? Eso es disciplina. Enseñarle a nuestros hijos a qué venimos al templo de la casa de Dios. Pero hay padres que traen a sus hijos a la iglesia para que se los lleven allá y se los quiten un rato porque no los aguantan. Aquí en esta iglesia no. Pero hay así, se liberan de los hijos, no los aguantan todo el día y los 3 horas en la iglesia, ay, están felices porque pobre maestra. Le va duro a la maestra porque ella no sabe qué hacer, la maestra. Se le comen las uñas, allá qué hago con este niño rebelde, no me hace caso, no obedece, no pone atención. Las maestras deberían de tener autoridad de parte de los papás, de ponerles en time out ahí arriba. Amén. Yo les he dicho a mis niños, corríjalo. Los diáconos cuando los miren platicando aquí, corríjamelo. Yo no me voy a enojar. No me voy a enojar. Amén, iglesia. Cuando los mire que andan ahí platicando, hablando, corriendo, corríjanmelos. Corríjanmelos. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñarle los principios a nuestros hijos. Vámonos al último versículo de la palabra del Señor al libro de Efesios 6:4. Efesios 6:4. Si usted lo tiene, dígame amén. ¿Qué dice la palabra del Señor en Efesios 6:4? Y vosotros padres, muchos padres han leído este versículo, por eso no les dicen nada a sus hijos. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Les tienen un miedo a enojar a sus hijos. Hello. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. ¿Cómo dice? ¿Criarlos en qué? ¿En qué? Dígamelo fuerte. Sino criadlos en. Entonces, ¿en dónde tiene que vivir el hijo siempre? No, ¿verdad que no dice con? Si yo le dijera, vosotros padres, dale de comer a vuestros hijos con tortilla en vez de bolillo, le estoy diciendo que lo haga una vez. Pero cuando yo le digo a usted, deles de comer siempre, entonces voy a usar el en. Vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en. Van a permanecer en disciplina todos los días. Ahora, disciplina no es castigar, déjenme le cuento. Disciplina no precisamente es sacar el cinto todos los días. Disciplina es crear un hábito en ellos. Vuelvo a repetir esto. Disciplina es crearles un hábito. Me acuerdo que cuando fuimos al Army, ya termino con esto, a todos nos disciplinaban para enseñarnos a ser buenos soldados. Y yo así todo flacuchento y todo flaquito y más chaparrito de lo que estoy. Hermano, tenía que cumplir con el estándar que pedía un soldado del ejército. 3 meses en entrenamiento
para disciplinarnos por los 3 años que íbamos a servir. Es decir, yo nunca me había levantado a las 3 de la mañana a bañarme. En ese lugar me tenía que levantar todos los días a bañarme a las 3. A las 4 estar cambiado con mi uniforme de deporte para ir a correr de 4 a 6. De 6 venir a hacer fila para cambiarme, para tomar, allá le decíamos tomar nuestro desayuno, rancho, dicen allá en el ejército, para pasar rancho. Todos los 500 estábamos a cierta hora pasando lista para tomar nuestro desayuno. Después de las 6, a las 8 ya sabíamos que teníamos que estar con todo el uniforme listo porque íbamos al entrenamiento, y eso era por todos los días. Disciplina traía que crear o tenía que crear un hábito. Ahora, cuando usted le estoy hablando de que la Biblia dice, y vosotros padres no provoquéis a ira, está queriendo decir que cuando usted no tenga que corregirlo delante de alguien o porque él no tiene culpa, no lo haga. Porque nosotros levantamos la voz y regañamos por gusto. Muchas veces regañamos por gusto. En vez de pedir explicación, ¿cómo le fue? Y regañamos por gusto, porque así nos criaron. Pero la Biblia dice que no los provoquemos a ira. A veces nuestros hijos se enojan. ¿Cuántas veces usted quiso maldecir a su papá cuando lo castigaba? ¿Cuántas veces dijo usted, si quisiera ser grande para irme de la casa? Yo quisiera ser grande para pegarle a mi papá, para que ya no me pegue, ¿verdad que sí? O pegarle a mi mamá para que ya no me pegue, ¿verdad que sí? Yo decía hasta morirme no solo una vez. Por el castigo que me daban, no era por la disciplina, por el castigo, porque era injustamente a veces lo que hacían con nosotros. Ahora, la disciplina es que usted le va a enseñar, por ejemplo, antes de dormirse yo quiero que usted ore. Y usted le va a decir, ore. ¿Y qué tiene que hacer usted? Tiene que ir a orar con él hasta que se le haga costumbre. ¿Cuántos días tiene que ir? No se sabe. Pero usted tiene que ir con él hasta que usted de repente no vaya y su hijo le diga, mami, ven a orar conmigo antes de acostarme. Entonces se le creó un hábito. ¿Me explico? Esa es disciplina. Crear un hábito en la vida de un niño. Un hábito puede ser que usted lo levanta a las 6 de la mañana a bañarse y después le da su desayuno, lo alista y luego lo lleva a la escuela a bañarse todos los días antes de ir a la escuela. Ese es un hábito. De leer la Biblia y leerle 3 versículos, 4 versículos, un capítulo todos los días. Ese es un hábito, esa es disciplina. Para que se le haga un hábito, tiene que hacerlo disciplina. Ahora, cuando no quiere hacerlo, entonces viene el castigo para que se haga disciplina. ¿Me explico, iglesia? Amén. Tenemos que aprender que a nuestros hijos debemos de mantenerlos siempre, diga conmigo, siempre en disciplina. No en castigo, sino en... Ahora, si usted se va a Proverbios, agrega Proverbios, disciplina y agrega castigo. En Proverbios vemos las dos cosas. Castigo y disciplina. Amén. Entonces debemos de aprender a que nosotros, de la manera más posible, de la manera que usted pueda, enseñe a su hijo a tener disciplina, a aprender de la palabra del Señor. Amén. Vamos a empezar ya a practicar esto con nuestros hijos. No espere a que crezca. No espere a que él sea de 13, 14 años. No espere a que se haga mayor de edad. Ya usted tiene que empezar a disciplinar a su hijo. ¿Recibe esa palabra en esta noche? Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Muchas gracias. Póngase de pie y vamos a orar al Señor. Y vamos a pedirle por nuestros hijos. Vamos a pedirle por nuestra propia vida.